Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo número 5. Vamos a hacer un repaso breve de algunos puntos que tenemos aquí en esta porción. Y en esta mañana nosotros vimos el toque de la séptima trompeta como parte del estudio del Apocalipsis, y vimos los demás juicios que están pendientes por venir sobre la humanidad que no ha creído en Jesucristo. Y en las noches ahora vamos a comenzar a estudiar una serie de mensajes relacionados con la necesidad de nosotros afianzarnos en la vida cristiana, para nosotros estar completamente seguros de que estamos librados de esos juicios que el Señor derramará sobre la humanidad. Y como creyentes necesitamos cada día pues revisarnos y estar afianzados cada día más en los caminos de nuestro Dios, porque dice la palabra: el que persevere hasta el final, ese será salvo. Pero aquellos salvos hemos de perseverar hasta el final. Esa es una de las evidencias de la salvación, que vamos a perseverar. Entonces necesitamos nosotros revisarnos, a ver cómo está mi trayectoria, cómo está mi condición, mi situación delante de Dios. Y en esta noche vamos a tener un mensaje relacionado con las lecciones de la vida del apóstol Pedro. ¿Qué tiene que enseñarnos el apóstol Pedro? ¿Cuáles rasgos, cuáles cosas interesantes en su vida son importantes para nosotros, que necesitamos nosotros aprender de la manera como él actuó, de la manera como él vivió, de la manera como él reaccionó, de las cosas que le pasaron, le sucedieron en su vida? Así que vamos a orar primeramente para encomendarnos al Señor y luego vamos a entrar en materia. Amante Padre Dios Todopoderoso, alabamos, bendecimos, glorificamos tu santo y bendito nombre. Y en esta noche aquí reunidos como iglesia local, Señor, estamos apelando a ti para que nos dé de tu sabiduría, Señor, del entendimiento de tu voluntad, para que nosotros podamos comprender toda verdad espiritual del mensaje que vamos a ver esta noche, de las porciones que vamos a tocar en esta noche, Señor, y ellas sirvan para edificación y bendición de nuestras vidas. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues hermanos, como le estaba diciendo, los creyentes necesitamos asegurarnos cada día de que estamos viviendo la vida cristiana victoriosa, de que estamos en la plenitud de la vida cristiana victoriosa, ¿verdad? Como una evidencia, como una forma de asegurarnos de que nosotros vamos a perseverar hasta el final. Una persona, un creyente, está en la vida cristiana victoriosa cuando está en el centro de la voluntad de Dios. Cuando esa persona está ubicada en el centro de la voluntad de Dios, está viviendo la vida cristiana victoriosa. Cuando esa persona está produciendo frutos espirituales para Dios. Cuando ese creyente está haciendo luz y sal de la tierra. Un creyente está viviendo la vida cristiana victoriosa cuando está iluminando a quienes están en tinieblas espirituales a su alrededor y está siendo de influencia, ¿verdad? Para evitar la corrupción que está afectando este mundo. Un creyente está viviendo la vida cristiana victoriosa cuando está cumpliendo la gran comisión, así como dijo el hermano Josué, que estamos en el año de la evangelización y cada uno tenemos como reto pues predicar el evangelio a alguien. Propongámonos eso, hermanos. Eso es una necesidad, como dijo el versículo que él leyó, me es impuesta necesidad. Un creyente está viviendo la vida cristiana victoriosa cuando ese creyente está influenciando a su alrededor con su buen testimonio que honra y glorifica a nuestro Dios. Entonces, hermanos, ese es el punto en que necesitamos estar ubicados como creyentes, como cristianos, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, como representantes suyos que somos aquí en la tierra. Entonces, en esta noche nosotros queremos ver
las lecciones que necesitamos aprender de la vida del apóstol Pedro, a fin de asegurarnos de estar en la vida cristiana victoriosa. Lo primero que necesitamos ver es la conversión del apóstol Pedro. Miren, hermanos, hay un momento emotivo en la vida de todo creyente. Ese momento en que nosotros nos convertimos a Jesucristo. La mayoría de los creyentes recuerdan el día que se convirtieron, inclusive detalles de su conversión, circunstancias de su conversión. Pues el apóstol Pedro se convirtió en el libro de Lucas capítulo 5, el hermano Diego leyó la porción, y lo primero que una persona hace para convertirse a Jesucristo es que se interesa en la palabra de Dios. Se interesa en la palabra de Dios, se interesa en Dios, se interesa en las cosas espirituales. Y el apóstol Pedro, en este momento, en Lucas capítulo 5 y versículo número 1, se interesó en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo fue un día bien tempranito, ¿verdad? Las mañanas son de bendiciones. Aquellos que madrugan, hay un proverbio humano, un proverbio humano que el que madruga Dios le ayuda. Es un proverbio humano. Pues el apóstol Pedro, un día bien tempranito, en el que él estaba lavando las redes con que había pescado durante la noche, junto con otros pescadores, el Señor Jesucristo fue a la playa y el Señor Jesucristo siempre andaba buscando. El Señor Jesucristo buscaba a las personas a quien predicarle. El Señor Jesucristo fue a esta playa y dice que una multitud le siguió y Él les predicó la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro se quedó a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. El apóstol Pedro se quedó allí después de pasar una noche pescando, una noche infructuosa, después que lavó sus redes. El Señor Jesucristo utilizó su barca y la utilizó como púlpito de predicación. Y el apóstol Pedro escuchó el mensaje y se interesó. Lo primero para convertirse a Cristo es interesarse en la palabra de Dios. Y lo segundo que sucedió con el apóstol Pedro, cuando él escuchó la palabra de Dios, él puso toda su confianza en Jesucristo. Luego el apóstol Pedro, pues, obedeció al Señor Jesucristo y apartó su barca de la orilla y se fue mar adentro. Y el Señor Jesucristo le pidió que arrojaran las redes porque no habían pescado nada durante la noche. Y para sorpresa del apóstol Pedro, no podían levantar las redes. Se llenaron de peces. Y los peces que subieron a la barca, dice que la barca se hundía de tantos peces. Y esto impactó la vida de Pedro. Y así cada uno de nosotros, el día que nos convertimos, fuimos impactados por algo de la palabra de Dios. ¿Puede usted recordar qué fue lo que impactó su vida de la palabra de Dios cuando usted la escuchó por primera vez y se convirtió a Jesucristo? Lo tercero que hizo el apóstol Pedro, cuando fue impactado por el Señor Jesucristo y aquella pesca milagrosa que él entendió que estaba al lado de Dios mismo encarnado, el apóstol Pedro entregó su vida a Cristo. El apóstol Pedro escuchó la palabra. El apóstol Pedro confió en la palabra, confió en el mensajero de la palabra, en el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro entregó su vida a Cristo aquella mañana mientras pescaban. Entonces el apóstol Pedro aceptó un ministerio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dijo: de ahora en adelante tú serás pescador de hombres. Pescador de hombres. Y el apóstol Pedro aceptó aquel reto, aceptó aquel ministerio. El apóstol Pedro se pasó 3 años acompañando al Señor Jesucristo, recibiendo un discipulado especial del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro es uno de los hombres más bienaventurados que tenemos en las Escrituras. El apóstol Pedro fue un hombre extraordinario. El apóstol Pedro tiene el privilegio de haber sido el único hombre, el único humano que ha caminado sobre las aguas, aparte del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro fue parte del círculo de intimidad del Señor. El apóstol Pedro participó
de un evento que es único en la historia de la humanidad y no se va a repetir. Es la transfiguración del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro fue testigo de ello. El apóstol Pedro vio otros milagros especiales que hizo el Señor Jesucristo, y porque él, como parte del círculo íntimo, el Señor Jesucristo trabajó de manera especial con él. Y así el Señor Jesucristo está trabajando con cada uno de nosotros en este momento, en este periodo de la gracia, en este periodo del crecimiento espiritual, en este periodo en que nosotros estamos siendo bendecidos y edificados con su palabra, y estamos viviendo este tiempo en que esperamos su regreso a la tierra. El apóstol Pedro desarrolló un ministerio de 3 años con el Señor Jesucristo de la vida cristiana victoriosa. El apóstol Pedro fue un pilar en el ministerio de Cristo. El apóstol Pedro fue uno de sus hombres de confianza. El apóstol Pedro, después que el Señor Jesucristo partió a la tierra, de la tierra, se entregó al ministerio y es considerado una de las columnas de la iglesia. El apóstol Pedro vivía la vida cristiana victoriosa en los 3 años de ministerio del Señor Jesucristo. Pero llegó un momento en que el apóstol Pedro tuvo un tropiezo. Y aquí es que yo quiero hacer énfasis en esta noche. Hermanos, usted pudiera estar viviendo la vida cristiana victoriosa. Usted pudiera estar viviendo la vida cristiana en que usted está consagrado al Señor, en que usted está cumpliendo su ministerio, en que usted está desarrollando aquellas cosas para las cuales Dios los ha llamado y lo ha encargado. Pero recuérdense que nosotros como humanos tenemos altas y bajas. El apóstol Pedro también lo tuvo. Y es nuestro propósito esta noche que nosotros aprendamos a manejar las altas y bajas en nuestra vida espiritual. Que nosotros podamos aprender a manejar eso para que no sucumbamos cuando nos llega un momento de baja espiritual, como le sucedió al apóstol Pedro. Y aquí que nosotros queremos aprender su lección en esta noche. El apóstol Pedro tuvo un deslizamiento, así como cualquiera de nosotros puede tenerlo. El apóstol Pedro es un hombre extraordinario, como ya les dije, pero era un ser humano. Era un hombre de carne y huesos. Y una de las virtudes de la palabra de Dios, una de las cosas que Dios hace es que Dios no oculta la debilidad de sus grandes hombres. Están aquí plasmados para que nosotros entendamos que ellos eran de carne y hueso al igual que nosotros, y para que nosotros sencillamente aprendamos de sus ejemplos. El apóstol Pedro tuvo un deslizamiento. Vamos a ver, y ahí queremos entrar en materia en este mensaje, porque queremos ver los pasos para deslizarnos de la fe, los pasos para deslizarnos de la vida cristiana victoriosa, a donde necesitamos estar seguros que estamos a fin de que podamos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y lo primero que pasó con el apóstol Pedro fue que él tuvo excesiva confianza en sí mismo. Mire, cuando usted se está confiando mucho en usted mismo, tenga cuidado. Haga un alto, deténgase. Cuando usted está desarrollando una confianza excesiva en usted mismo, entonces usted tiene que hacer un stop allí y restaurar entonces la confianza donde usted debe tenerla, en lugar de usted en la persona de Cristo. El apóstol Pedro comenzó así su deslizamiento. Vaya a Lucas capítulo 22, en el versículo número 31. Nosotros vamos a ver allí cómo el apóstol Pedro comenzó a deslizarse y por qué se deslizó. El apóstol Pedro, como ya dije, al igual que nosotros, tenía debilidades, y una de ellas es que confiaba demasiado en sí mismo. Pedro no procuró suficiente ayuda de Jesús y en esa área de su vida, y esta debilidad junto a otros factores lo condujeron al deslizamiento espiritual. El apóstol Pedro subestimó la advertencia de Jesús de que Satanás quería hacerlo caer. Y es una realidad de que Satanás quiere hacernos caer. Y Satanás conoce nuestras debilidades. Satanás conoce muy bien nuestro talón de Aquiles.
Pedro subestimó la advertencia de nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo: Satanás quiere hacerte caer. En el versículo 31, usted está en Lucas 22, mire lo que dice el versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, 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 mucha atención lo que te voy a decir. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? Que cuando nosotros subestimamos el poder de Satanás, cuando nosotros subestimamos los consejos de Dios, cuando subestimamos las exhortaciones de su palabra, cuando nos creemos muy espirituales, cuando nos estamos deslizando, nos creemos muy espirituales y pensamos que no necesitamos tomar medidas adicionales. Necesitamos que vamos muy bien. Mire cómo respondió el apóstol Pedro a esta inquietud que le planteó el Señor Jesucristo. En el versículo 33, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Así que el apóstol Pedro no puso oído fino a la advertencia de que Satanás lo iba a zarandear. Y vamos a ser zarandeados todos en un momento dado. Vamos a ser atacados por aquella área donde somos más débiles. Vamos a ser tentados por las áreas donde somos más frágiles. Pero algo más sucedió. Jesús incluso le advirtió al apóstol Pedro que esa noche, esa misma noche, Pedro le negaría 3 veces. Y es en Marcos 14:30, donde Jesucristo le hace este señalamiento al apóstol Pedro con la finalidad de hacerlo reaccionar. Y muchas veces Dios quiere hacernos que reaccionemos cuando vamos rumbo a la caída. Es que tenemos que estar muy apercibidos en ese momento y observar las circunstancias con las cuales Dios nos está hablando. En Marcos 14:30 voy a leer las palabras del Señor Jesucristo para el apóstol Pedro. Y le dijo a Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negará 3 veces. Tú que te crees tan fuerte, tú que te crees tan firme, tú que has dicho que dispuesto estás a ir a la muerte conmigo, para indicarme qué tanto me amas y qué tanto se está firme en mí, quiero que sepas que hoy me va a negar 3 veces. Pero el apóstol Pedro tampoco hizo caso a esa observación. El apóstol Pedro le sucedió que cuando nos estamos deslizando, contradecimos la palabra de Dios. Cuando nos estamos deslizando, cuando estamos en la tentación, cuando estamos ya camino a la caída, nosotros contradecimos la palabra, nosotros nos justificamos, buscamos y sacamos el texto de sus contextos para ponerlo como un pretexto. Nosotros levantamos argumentos, ponemos excusas, ¿verdad?, con tal de seguir rampante y sonante, ¿verdad?, en lo que estamos. Cuando nos estamos deslizando, contradecimos la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro, mire lo que dijo en el versículo 31. Estamos en Marcos 14. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Estoy dispuesto a morir contigo sin negarte. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro allí al Señor Jesucristo en respuesta, ¿verdad?, a lo que el Señor Jesucristo le acaba de decir. Pero hay algo más. Cuando nosotros entramos en el deslizamiento, como segundo paso, nosotros descuidamos la oración y la comunión con Dios. Cuando usted sienta que su vida de oración, usted la está descuidando, mucho ojo.
mucho ojo, porque usted va camino a una caída. Cuando nosotros rompemos nuestro hábito de orar a la hora, si tenemos un hábito de orar o un patrón de orar a una hora determinada, si se nos hace difícil orar, si nuestra comunión con Dios está débil, mucho cuidado. Jesús en su humanidad se angustió grandemente por los sufrimientos de la cruz que se acercaban. El Señor Jesucristo, como humano al fin, mientras estuvo aquí en la tierra, cuando se acercaba el momento en que Él iba a pasar por la copa amarga de la cruz, Él se angustió en su humanidad. Y Él apeló a sus 3 discípulos de intimidad. Siempre necesitamos a alguien de confianza, a quien acercarnos en momentos de angustia, en momentos de sufrimiento, en momentos en que estamos turbados. El Señor lo hizo. El Señor tomó a sus discípulos y separó a 3 y se fue a orar con ellos. Vamos a verlo en el libro de Mateo capítulo 26. Invitó a Pedro a orar para que se fortalecieran juntos. El Señor entendía que el apóstol Pedro estaba débil en la fe. Y el Señor Jesucristo se sintió también en angustia por el sufrimiento que le venía y dijo, es un momento apropiado para invitar a Pedro para que oremos juntos y busquemos juntos la fortaleza de Dios. Y lo invitó a orar. Dice Mateo 26, versículo 37. Mateo 26, verso 37. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los 2 hijos de Zebedeo? ¿Quiénes eran? Jacobo y Juan. Allí están los 3 miembros del círculo de intimidad del Señor. Estos 3, pues con ellos 3 el Señor trabajó de manera especial durante el discipulado de 3 años. Y dice que los tomó a ellos 3 y a ellos 3 le descubrió su corazón. A ellos 3 le mostró la tristeza que había en su corazón como humano al fin, por lo que le vendría como consecuencia de la entrega en la cruz. Y dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Delante de ellos 3 el Señor abrió su corazón y le dijo, miren, quiero que sepan lo que me está pasando. Me siento triste, me siento angustiado por lo que viene sobre mí. Y le hace una petición en el versículo 38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Necesito que me acompañen en como una vigilia con el propósito de que busquemos fortaleza en el Señor. Y dice el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y allí está la invitación al apóstol Pedro para que oremos juntos. Vamos a hacer una vigilia. Quedémonos un tiempo en oración, en meditación allí, en comunión con Dios, buscando su fortaleza. Pero mire qué pasa, cuando nos estamos deslizando, nosotros en lugar de orar preferimos dormir. Y eso pasó con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, en lugar de orar, prefirió dormir. Mire el versículo 40. Cuando el Señor Jesucristo regresa de su oración y su tiempo de vigilia, encuentra al apóstol Pedro durmiendo en compañía de los demás. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, se refirió a Pedro, Pedro, a ti es que te voy a reclamar esto, yo haberte hallado dormido, porque tú sabes que estás débil en la fe, yo te lo he advertido varias veces. Cuando estamos débiles en la fe, hermano, tenemos que tomar medidas de lugar, tenemos que tomar pasos específicos, tenemos que dar pasos valientes. En momentos de crisis se hacen decisiones valientes.
Y en lugar de darle al cuerpo añoñamiento, ¿verdad? De añoñar el cuerpo, tenemos que tomarlo por el cuello y decirle: no, tú vas a hacer lo que debe hacer y no lo que quiere hacer. Y el Señor le reclamó a Pedro. ¿Por qué no se dirigió a los demás? Porque Él estaba trabajando con Pedro en su debilidad de la fe en ese momento. Y entendamos, hermano, estemos atentos cuando Dios está trabajando con nosotros. Mire lo que Él le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. Pedro, ya te dije que Satanás te pidió para zarandearte. Pedro, ya te dije que esta noche me va a negar 3 veces. Pedro, ya te dije que te noto débil en la fe. Pedro, te invité a orar y tú no has orado conmigo ni una hora. Hermano, nosotros estamos muy preocupados por el miércoles de oración. Preocupados. Queremos proyectar la iglesia convertidos a Cristo a 5 años y estamos mirando un miércoles de oración sin nadie. A 10 años. Cuando la generación de adultos ya desaparezcamos, va a desaparecer la oración aquí, los miércoles. Porque nuestros jóvenes no vienen a orar. Nuestros niños no los traemos a orar. No le estamos creando el hábito de oración. No le estamos enseñando la necesidad de orar. No le estamos enseñando los beneficios de orar. No le estamos enseñando las virtudes de la oración. No le estamos enseñando la oración como modo de comunicarse con Dios. Estamos orando los miércoles en familia. Escasas familias. Escasas familias. Las familias que no vienen a orar no están enseñando a sus hijos a venir al templo, a postrarse delante de Dios, a entregarle su corazón en derramamiento. No le están enseñando que la oración es el medio de comunicarse con Dios, que la oración es la manera como Dios escucha nuestras necesidades. No están enseñándole a los hijos que Dios mismo pide que le oremos y a través de la oración Él nos va a transmitir su voluntad. Hermanos, quisiéramos que nos unamos a la oración de los miércoles. Vámonos juntos con esta aventura del estudio del libro de Colosenses que hemos emprendido. Allí el Señor Jesucristo le reclamó a Pedro que él no pudo orar ni una hora con él. Entonces, hermanos, después que nosotros estamos siendo zarandeados por Satanás y tentados en aquella área que es nuestra debilidad, si no nos fortalecemos, si nosotros no nos damos cuenta de lo que nos está pasando, si nosotros no damos marcha atrás a ese deslizamiento, ¿saben lo que viene inevitablemente? La caída. La caída. Le pasó al apóstol Pedro y le va a pasar a cualquiera de nosotros que no esté atento a los momentos de baja espiritual en su vida. El apóstol Pedro hizo caso omiso a las advertencias, a las observaciones, y miren lo que sucedió, lo que había de esperarse: negar al Señor. Negar al Señor. Ese fue el tercer paso que le pasó al apóstol Pedro. Por cuanto él no fortaleció en su fe, cuando llegó el momento de la verdad, cuando él siguió en su gran autoconfianza que tenía en sí mismo, y eso no fue suficiente para identificarse con Cristo cuando llegó el momento en que tenía que hacerlo. Y Josué dijo una gran verdad, que cuando nosotros predicamos a alguien sentimos el gozo y la satisfacción del deber cumplido, pero nos hace falta algo cuando se nos da la oportunidad. ¿Saben lo que se nos hace falta? El valor y la fe nos hace falta. Y eso es una forma de nosotros medir cómo está nuestra vida espiritual y cómo está nuestra confianza en Dios. Cuando los que apresaron a Jesús le preguntaron a Pedro si lo conocía, Pedro lo negó 3 veces y enseguida recordó que Jesús se lo había advertido. 3 veces lo negó.
de diferentes maneras. 3 veces lo negó a personas diferentes que estaban allí en el ambiente, en aquel patio donde habían llevado al Señor Jesucristo. Pedro reconoció que había fallado a Jesús. Pedro tiene algo que enseñarnos. Cuando nosotros nos damos cuenta que hemos fallado a Jesús, tenemos que dar un paso de arrepentimiento, un paso de volver a Cristo, un paso de acercarnos, un paso de pedir: Señor, dame otra oportunidad, un paso de nosotros decir: Señor, perdóname. El apóstol Pedro nos da esta lección esta noche. Cuando él lo negó 3 veces y escuchó el cantar del gallo, inmediatamente el apóstol Pedro recordó las palabras del Señor Jesucristo que se lo había advertido. Y el apóstol Pedro se arrepintió, confesó su pecado y dice que lloró amargamente. Sin embargo, hermano, en su próximo paso, él se comportó como un creyente fallido. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Jesucristo quiere restaurarnos. Él quiere levantarnos de la caída y volvernos a la relación. Necesitamos estar conscientes de que detrás de la caída Dios quiere volvernos a utilizar. Y el Señor Jesucristo le mostró esto al apóstol Pedro. Y es el segundo punto de este mensaje. El deslizamiento de la vida, en el deslizamiento de la vida cristiana victoriosa, si nosotros no recapacitamos a tiempo, si nosotros no volvemos al lado de Dios, si nosotros no restauramos la victoria en la vida cristiana, nosotros vamos a fracasar, a dar pasos fracasados. ¿Saben por qué? Porque ya van a estar sin la protección de Dios. Vamos a estar sin la dirección de Dios. Vamos a estar fuera de la voluntad de Dios. Miren lo que pasó con el apóstol Pedro. Deslizado el apóstol Pedro de la vida cristiana victoriosa, no cumplió el ministerio que le asignó el Señor Jesucristo. Si usted va a Lucas 22, versículo 33, allí está, en Lucas 22, versículo 30, Lucas 22, verso 32, allí está el último ministerio que el Señor le pidió al apóstol Pedro antes del Señor ir a la cruz. Lo último que le pidió al apóstol Pedro antes de ir a la cruz está aquí. Un encargo muy especial, un ministerio muy importante. El Señor sabía que los acontecimientos de la cruz iban a crear un temor muy grande en sus discípulos. El Señor Jesucristo sabía que los acontecimientos de la cruz iban a dejar a los discípulos temerosos. El Señor Jesucristo sabía esto. Y por esta razón encargó a Pedro a animar a los discípulos. Mire aquí el encargo, mire el ministerio aquí. Lucas 22, 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a los hermanos. Confirma a los hermanos. Después de la muerte de Jesús, Pedro debía reunir a los discípulos para orar con ellos, para alentarlos, para fortalecerlos, recordándoles que el Señor resucitaría al tercer día. Los discípulos necesitaban ese ánimo, ese recordatorio, esa fortaleza, esa animación. Y esa labor fue dada al apóstol Pedro. Pero miren qué pasa. Que cuando nos deslizamos de la vida cristiana victoriosa, entonces nosotros volvemos a la vida vieja. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pedro. Pedro consideró que después de haber fallado al Señor, negándolo 3 veces, al parecer él pensó que no era digno de desarrollar ese ministerio con los hermanos, ¿verdad? O quizás él enfocó su vida hacia atrás. Hermanos, no podemos enfocar nuestra vida hacia atrás.
nosotros tenemos que estar siempre enfocados hacia adelante, frente a Jesús, puestos los ojos en Él. Él es nuestra meta, dice la palabra. No podemos volver la mirada atrás. El pasado, pasado es. La vida vieja quedó atrás. Soy nueva criatura. Tengo nuevo norte. Tengo nuevo propósito de vida. Ahora yo estoy viviendo para la voluntad de Dios. Ahora estoy viviendo para los planes y propósitos de Dios, no para los míos propios. El apóstol Pedro miró atrás después que se deslizó. Y esa es una enseñanza para nosotros. Mire lo que él hizo. Vaya a Juan capítulo 21 ahora. Juan capítulo 21, versículo número 2. El apóstol Pedro, en lugar de mantener al grupo unido, el Señor Jesucristo está en la tumba. Los discípulos están temerosos, escondidos. No saben lo que va a pasar con ellos. Su maestro fue crucificado. Ellos no saben qué va a ser de la iglesia que le fue prometida. Ellos no saben qué van a hacer todavía. Están allí llenos de temor y de dudas. Y el apóstol Pedro, en lugar de llenar su ministerio, de animarlos, reunirlos, recordarles: mira, al tercer día el Señor va a resucitar. Ya esta es la última noche. Ya mañana este es el tercer día. Él lo prometió. No, él decide separarse de ese ministerio, de ese oficio, ¿verdad?, de apóstol, y volver al antiguo oficio de pescador. Vamos a leer en Juan 21, verso 2. Dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Estaban allí reunidos la tercera noche en que el Señor Jesucristo estaba en la tumba, y ya al día siguiente, ya el Señor Jesucristo había resucitado, pero no se había aparecido todavía. No se había aparecido a nadie. Pero los discípulos desconocían que él había resucitado. El Señor Jesucristo le aparece a ellos 7. Y esta se cuenta en una de las resurrecciones. Es probable que ya ellos lo habían sabido, pero ellos no tenían la certeza. Ellos debían estar juntos orando y planificando lo que iban a hacer y esperando instrucciones del Señor. Y Simón Pedro le dice: yo voy a pescar. Él decide separarse del grupo. ¿Y sabe lo que sucede? Deslizado de la vida cristiana victoriosa, arrastramos a otras personas a la vieja vida. Cuando nosotros hacemos esas cosas, principalmente lo que tenemos cierto liderazgo, arrastramos a otros. Hermano, siempre hay alguien que lo está mirando a usted. Siempre hay alguien que lo está mirando a usted. Usted es ejemplo para alguien. Usted es un modelo para alguien. Usted influencia la vida de alguien. Esté consciente de eso. Usted necesita estar seguro de los pasos que da, porque si usted da malos pasos, usted está poniendo en riesgo a lo que lo están observando a usted, aquellos que son de su círculo de influencia. Mire lo que sucedió. El versículo número 3 sigue diciendo: ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Tú vas a pescar. Nosotros no nos vamos a quedar aquí, nosotros vamos contigo. Nos vamos contigo. Y allí habían 6. Si observamos el versículo número 2, dice que estaban junto con Simón Pedro, Tomás 1, Natanael el de Caná 2, los hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan 4, y otros 2 más. 6 discípulos estaban allí reunidos con el apóstol Pedro.
Y en lugar de recibir aliento, apoyo, esperanza, fe, entonces ellos lo que deciden es, pues vámonos, nos vamos contigo a la pesca. Muy bien. La palabra nos manda a asegurarnos de no ser piedra de tropiezo para alguien. Veamos qué sucedió. Deslizados de la vida cristiana victoriosa, no tenemos el favor de Dios. Cuando andamos fuera de la vida cristiana victoriosa, hermanos, entendamos que andamos fuera de la protección de Dios. Andamos a nuestro propio albedrío, a nuestro propio riesgo. Dios en su gracia cuida de nosotros, porque Él ha prometido que Satanás no nos va a tocar. Pero cuando nosotros damos la espalda a Dios, cuando nosotros nos vamos a por nuestro propio camino, entienda que es un momento muy riesgoso y muy delicado. Usted está separándose de Dios. Usted está cortando los lazos que lo unen con Dios. Y dijo el Señor Jesucristo: separado de mí nada podéis hacer. Mire qué pasó. Ellos se fueron a pescar. Y el Señor Jesucristo, en su soberanía, en su amor para con ellos, le produce las mismas circunstancias bajo las cuales el apóstol Pedro se convirtió. Ellos se pasaron toda la noche pescando y no agarraron nada. Mire el versículo como dice, el versículo 3. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. No contaban con el favor de Dios. Indiscutiblemente que el Señor no estaba con ellos. El Señor quería volver a Pedro a la misma escena bajo la cual Él entregó su vida y se consagró a Él y aceptó el ministerio de ser pescador de hombres. En lugar de estar pescando hombres, planificando pescar hombres, Él se fue a pescar peces. Hermano, Dios nos ha llamado a pescar hombres. Planifiquemos pescar hombres. Dediquemos tiempo a pescar hombres, varones y hembras. Estamos llamados a pescar hombres. Ya Dios nos sacó de las cosas de la vieja vida. No volvamos allá. Rompamos los puentes que nos conducen de regreso al pasado. Ahora aquí no pescaron nada. La misma escena de derrota de la noche del día en que el apóstol se convirtió. Y es que cuando actuamos sin la anuencia de Dios, hemos de esperar un rotundo fracaso. Porque Dios no bendice cuando permanecemos, cuando nosotros actuamos fuera de su voluntad. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Cuál es la siguiente enseñanza que necesitamos aprender? Cuando nos deslizamos de nuestra vida cristiana victoriosa, se nubla nuestra visión espiritual. Mire lo que sucedió en el versículo 4. Estamos en Juan 21. El apóstol Pedro y los demás no reconocieron al Señor que se le apareció, y esta se cuenta entre las apariciones del Señor, y se ve que no andaban en el Espíritu de Dios. El versículo número 4 dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Dice, se le apareció allí y ellos no lo identificaron, no lo reconocieron. Hermanos, tengamos cuidado en sumergirnos en situaciones de la vieja vida donde no podemos reconocer la voz de Dios que nos habla a través de circunstancias. Y entrando en la última parte de este mensaje, y el más importante, el apóstol Pedro nos va a enseñar ahora cómo regresar a la vida cristiana victoriosa. ¿Cuáles son los pasos para volver a la vida cristiana victoriosa? Y el número 1 es permitir que Cristo nos haga ver nuestra necesidad. Mire, cuando nosotros no vemos nuestra necesidad, lo peor que puede pasar en nuestra vida es que estemos mal en la fe, que estemos mal en los caminos del Señor. Y no, todo está bien. Y no querramos admitir que algo me está pasando.
No queramos admitir que algo malo me está pasando, que me estoy deslizando, que me estoy apartando, que no me estoy gozando en la lectura, que no me estoy gozando en el contacto con su palabra. Eso es lo peor que nos puede pasar, que queremos tapar el sol con un dedo. Es que todo está bien en mi vida. El primer paso para nosotros restaurarnos de un deslizamiento de la vida victoriosa es reconocer, permitir que Cristo nos muestre que no estamos bien, que nos hace falta algo, que tenemos una necesidad. Y eso es lo que hace Cristo con el apóstol Pedro y los demás. Miren ahora el versículo número 5. El apóstol Pedro está allí con los otros 6. Pasaron la noche, ya amaneció, no agarraron nada, tienen hambre, no tienen un pez para satisfacerse. Y el Señor le pregunta: ¿tenéis algo de comer? Ustedes que pasaron la noche pescando, ¿tienen algo de comer? El Señor le hace ver su necesidad. Y el Señor quiere que nosotros veamos nuestra necesidad espiritual cuando andamos mal. Ellos le respondieron: no tenemos nada. Gracias a Dios que fueron honestos. Lo que muchas veces nos hace falta, la honestidad para reconocer que algo anda mal en mi vida espiritual. Cristo les habló con la ternura de un padre y les hace reconocer que estaban hambrientos y sin alimentos. Y el paso número 2 para restaurarnos del deslizamiento de la vida cristiana victoriosa es dejar que Cristo vuelva a dirigir nuestra vida. En el versículo número 6, mire lo que hace ahora el Señor Jesucristo con ellos después que ellos les reconocen: no tenemos nada que comer, Señor. Él les dijo, versículo 6, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y allí el apóstol Pedro le llegó a su memoria inmediatamente lo que sucedió aquel día. Habían pasado 3 años cuando él se convirtió a Jesucristo. Hermanos, recuérdense cuando nos convertimos a Cristo, ese primer amor que teníamos por su palabra, por su congregación, por sus cosas. Cuánto anhelábamos estar en comunión con los hermanos. Cuánto anhelábamos que llegara el día de congregarnos para ser edificados y bendecidos con su palabra. Cuánto anhelábamos leer y buscar allí su dirección, su enseñanza. Cristo nos llama a que volvamos al primer amor. Entonces allí el apóstol Pedro recordó eso. Y en el versículo número 7 se ve ahora, dice, leámoslo por favor, dice: cuando el Señor Jesucristo le propició aquella pesca misteriosa por segunda vez, que ya no la podían sacar las redes, ¿verdad?, de tantos peces que tenían. Allí nosotros vemos, en primer lugar, que Cristo sigue mostrándole que tiene poder aún sobre la naturaleza. Le está mostrando la cercanía de Cristo, que hace que Pedro vea su propia desnudez. Y cuando el apóstol Pedro se convirtió, él estaba sentado al lado de Cristo en una barca, allí sentado al lado de Cristo. Y cuando usted está más cerca de Cristo, usted ve más claro sus defectos, sus pecados. Por eso es que la Biblia nos habla así de manera personal y dice que ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Porque en ella nosotros nos acercamos a Dios y podemos ver nuestras necesidades. El versículo 7 entonces muestra la reacción del apóstol Pedro cuando él inmediatamente vio que las redes estaban llenas de peces. Se recordó de aquella noche cuando se convirtió, aquella mañana cuando él se convirtió,
el milagro de la pesca milagrosa, ¿verdad? Y ahora el Señor acaba de hacer lo mismo conmigo. El Señor me está hablando. Pedro entendió que Cristo le estaba hablando. Le habló por segunda vez en las mismas circunstancias. Hermanos, es una virtud nosotros poder entender cuando Dios nos está hablando. Tenemos que procurar escuchar su voz cuando nos habla a través de circunstancias, a través de los líderes, a través de autoridades, a través de cualquier medio por el cual Él lo haga. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ese era Juan, dijo: es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Allí está la reacción del apóstol Pedro, impetuoso como siempre. Quiero llegar a Él antes que nadie. El apóstol Pedro ya aquí ha retomado la actitud positiva, esa actitud de dar ese paso hacia Cristo, acercarme hacia Cristo. Y después de la caída, tenemos que lograr, hermano, llegar al punto en que todo vuelva a la posición anterior. A la posición cuando caí, cerca de Cristo, consagrado a Cristo, entregado a Cristo, sirviendo a Cristo. El apóstol Pedro se dirigía a Cristo ahora nadando. Mire qué pasó. Siguiente paso para nosotros restaurarnos después de un deslizamiento en nuestra vida espiritual victoriosa es permitir que Cristo nos alimente. ¿Por qué nos deslizamos? Porque nos hace falta la palabra, nos hace falta aquellos elementos que fortalecen nuestra fe. Permitir que Cristo nos alimente. En el versículo número 9, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo asimismo, y les dio asimismo del pescado. El Señor Jesucristo los alimentó. Les hacía falta alimento espiritual. Y por eso caemos, por eso nos deslizamos. Nos alejamos de Dios, nos debilitamos en la fe, porque descuidamos la lectura, descuidamos el congregarnos, descuidamos la comunión con los hermanos, descuidamos aquellos vínculos que nos mantienen unidos a Cristo Jesús. Y por último, después de que permitieron que Cristo los alimente, el siguiente paso es evaluarnos delante de Dios y aceptar el servicio que nos pida. Dios es un Dios de segunda oportunidades. Dios quiere que nos restauremos. Dios quiere que volvamos al servicio de donde nos alejamos, que volvamos a la comunión de donde nos alejamos, que volvamos a la relación la que rompemos. Y entonces, después de alimentar a sus discípulos, Jesús se dirige de nuevo a Pedro y le da la confianza llamándolo por su nombre. Mire el versículo 15. Le da la confianza llamándolo por su propio nombre. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él está evaluándolo, poniéndolo a evaluarse. Hermanos, evaluémonos delante de Dios. Él nos pregunta: ¿me amas? ¿Me estás amando más que a tus cosas propias? ¿Me estás amando más que a tu mundo propio? ¿Me estás amando más que a tus propiedades? ¿Me estás amando más que a tus seres queridos? Pedro, 3 veces: ¿me amas? No quiero una respuesta emocional. Es una respuesta evaluada, es una respuesta consciente que quiero de ti. Hermanos, Dios nos pregunta si los estamos amando. Le cantamos himnos, le mostramos devoción, pero Él quiere que sea de corazón. Por eso le dijo: ¿me amas más que estos? ¿Me tienes un amor especial, Pedro?
¿Cómo está tu amor por el Señor? Y por último, para restaurarnos del deslizamiento espiritual de la vida cristiana victoriosa y nosotros volver, es poner la mirada en Jesús y no en los demás. El Señor Jesucristo restauró a Pedro al ministerio y ahora lo nombra como el pastor de la iglesia naciente. Pastorea mis ovejas, alimenta mis ovejas, lleva de la mano mis corderos. Le volvió y le entregó un ministerio. Hermanos, aunque hemos fallado a Cristo Jesús, Él quiere volver a utilizarnos. Él nos da la oportunidad de servirle de nuevo. Él nos ofrece otra vez la oportunidad de nosotros vindicarnos. Así lo hizo con Pedro. Pero miren qué último error que necesitamos evitar en el versículo 20. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros en nuestra vida cristiana victoriosa no está tan sólida como tiene que estar, tan firme en el servicio como debe estar, tan consagrado como debemos estar, tan amando a Dios por encima de todo como debemos estar amándolo? Porque ponemos la mirada en los demás. Versículo 20. Volviéndose Pedro vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es que él te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Señor, ¿y qué de este? Y el Señor le da un boche en amor y le dice: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Le está diciendo: Pedro, no te preocupes por los demás. Haz lo que yo te estoy pidiendo a ti. Olvídate del apóstol Juan y de los demás. Yo voy a trabajar con ellos de manera personal, pero quiero trabajar contigo. Te estoy haciendo un encargo a ti. Es contigo que estoy trabajando. Por lo tanto, olvídate de los demás y pon tu mirada, tu relación, tu confianza en mí. El apóstol Pedro quería saber lo que iba a hacer de Juan y lo que le iban a pedir a Juan. Hermano, no nos preocupemos por los otros. Concentrémonos cada uno en hacer lo que Cristo nos ha pedido que hagamos. Cristo va a pedir cuenta de manera individual. No vamos a pagar nosotros, no vamos a dar cuenta a Dios por el ministerio de otros. Vamos a dar cuenta por lo que otros tenían que hacer. Vamos a dar cuenta por lo que yo tengo que hacer. Hermanos, el apóstol Pedro nos ha enseñado lecciones importantes que necesitamos seguir para mantenernos en la vida cristiana victoriosa o para restaurarnos si nos hemos deslizado de la vida cristiana victoriosa. Oremos. Señor, gracias por este ejemplo tan maravilloso que nos ha dejado plasmado en tu palabra a través de la vida del apóstol Pedro. Señor, ayúdanos ahora a nosotros a asimilar esta enseñanza y aplicarla en nuestras vidas, porque queremos, Señor, poder responderte de manera positiva ante aquellas demandas que tú nos haces de manera personal. Gracias, Señor, por este maravilloso ejemplo que nos muestra la necesidad de nosotros mantenernos fieles y firmes en la vida cristiana, mantenernos en comunión contigo permanentemente, mantenernos aferrados a la oración y a la lectura de tu palabra, mantenernos en comunicación, en contacto, en comunión con los creyentes que forman tu cuerpo, tu pueblo, mantenernos congregándonos para alimentarnos de tu palabra que es servida desde el púlpito. Señor, ayúdanos a seguir disfrutando de los medios de gracia que tú has puesto a nuestro favor. Señor, líbranos de las caídas,
Señor, protégenos de Satanás y sus maquinaciones. Fortalécenos en nuestras debilidades. Señor, y si algún hermano está deslizado, restáuralo a tu comunión, Señor. Hazle vivir estos pasos de regreso a ti, para que pueda volver a servirte, volver a amarte por encima de todas las cosas, volver a consagrarse, volver a concentrarse en vivir la vida cristiana victoriosa. Y te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.